Julio de 1942, Berlín. El general Jodl sonrió al nuevo prototipo. Con este tanque ganaremos 1000 batallas. Era el Tiger, 57 toneladas de acero, armamento devastador, blindaje impenetrable. Para los alemanes no era solo un arma, era la encarnación de la supremacía mecánica. Un símbolo de la creencia nazi de que la excelencia técnica podía abrumar al mundo. Esa creencia estaba a punto de ser aplastada no por otro tanque mejor, sino por una avalancha de tanques suficientemente buenos. Mientras Alemania construía, con precisión quirúrgica, 1.347 unidades de su prodigio blindado, Estados Unidos desplegó 49.234 Shermans sobre Europa, una cifra que no podía ganarse en duelos, solo sostenida en columnas interminables. Este no es un vídeo sobre qué tanque fue más letal. Se trata de lo que realmente decide una guerra moderna. La capacidad de fabricar, suministrar, entrenar, reemplazar y repetir. La batalla entre Tiger y Sherman es la historia de cómo una doctrina de perfección se derrumbó ante la fría lógica de la producción en masa. Porque en la guerra, como veremos, el mejor tanque no es el que gana, es lo que sigue llegando. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia con precisión quirúrgica. Para 1945, mientras toda Alemania se apresuraba a reunir 300 tanques Tiger, cada uno tratado como una pieza sagrada de ingeniería, Estados Unidos había enviado más de 49.000 Shermans al frente. Es una proporción brutal. Por cada Tiger avanzaban 36 Shermans. Ningún comandante, por brillante que fuera, podría superar estas matemáticas. Y sin embargo, muchos lo intentaron. Esto no es solo una comparación técnica entre dos tanques. Es el retrato de una filosofía en colapso, aplastada por su propia ambición y reemplazada por un modelo industrial que no dejó de crecer. Si valoras la historia contada en profundidad, basada en números y las decisiones que definieron el siglo, considera apoyar este trabajo con tu solicitud y un ejemplo. Esto nos permite seguir revelando los engranajes olvidados que realmente impulsaron la guerra. Abril de 1942, Wolfschanze, Prusia Oriental. Hitler se encuentra frente a una maqueta a escala de lo que sería el nuevo tanque pesado de la Wehrmacht. Los ingenieros presentan las especificaciones: blindaje frontal de 100 milímetros, cañón de 88 milímetros, capacidad para cruzar cualquier campo de batalla europeo. El dictador escucha en silencio, luego levanta la vista y sentencia: este tanque será el terror del mundo, un tigre destruirá a 100 enemigos. La frase no era una metáfora, era doctrina. El alto mando alemán aplaudió y, al hacerlo, selló una decisión que cambiaría el curso de la guerra, y no a favor de Alemania. Mientras Estados Unidos canalizó miles de millones de dólares en estandarización y ensamblaje masivo, Alemania eligió la ingeniería de élite. El Tigre I sería la joya de la corona nazi, complejo, imponente, ajustado meticulosamente a mano. Cada ejemplar requeriría más de 300. 00 horas de trabajo humano, con piezas hechas a medida, ensambladas con expertos y probadas individualmente. No había dos unidades exactamente iguales. La producción era artesanal, casi artística. Y ese era el problema. La lógica detrás del Tigre no era militar, era simbólica. Fue un intento de construir un mito invencible sobre las vías de acero. Pero los mitos no ganan guerras. Cuando finalmente entró en funcionamiento, el Tiger demostró su poder. Destruyó Shermans a 2 kilómetros de distancia, era prácticamente inmune a la mayoría de las armas antitanque y dominó el campo en batallas individuales. Pero llegó tarde, era caro
Y, sobre todo, era insustituible. Con cada Tiger perdido, también se perdían el tiempo, el esfuerzo y la energía de una nación ya exhausta. La decisión de Hitler reveló más que estrategia, reveló vanidad. No solo quería tanques, quería iconos. La obsesión por la superioridad técnica convirtió las fábricas alemanas en santuarios de detalles. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la doctrina estadounidense seguía un camino diametralmente opuesto. En lugar de buscar el tanque ideal, Estados Unidos decidió construir uno lo suficientemente bueno para ser producido en masa, desplegado, operado por reclutas y reemplazado en cuestión de horas. En 1942, el mismo mes en que Hitler bendijo al Tigre, Roosevelt aprobó la ampliación de 25 nuevas fábricas de armamento. Y no eran talleres. Eran gigantes industriales con capacidad para entregar cientos de vehículos por semana. Mientras Alemania luchaba por fabricar 25 Tigers al mes, Estados Unidos producía 1.000 Shermans en el mismo periodo, y ese número se duplicaría al año siguiente. Pausa por un hecho que los estrategas alemanes simplemente ignoraron. La producción estadounidense de locomotoras de tanque en 1943 fue 10 veces mayor que la capacidad combinada total de Alemania. Solo los motores. Si esto te sorprende, comenta abajo con la palabra «La logística gana». Porque eso fue exactamente lo que pasó. El problema con la doctrina alemana no era el tanque, era la lógica. Apostando todas sus fichas a armas superiores, asumió que el enemigo lucharía en las mismas condiciones. Un duelo directo, en campo abierto, de tanque contra tanque. Pero los aliados sabían que la guerra se decidiría en otro lugar, en los barcos, en los trenes, en los depósitos, en los turnos de noche de las fábricas. Un Tigre podía dominar una carretera, pero no pudo impedir que 100 Shermans avanzaran por otros 99. En 1943 ya era posible sentir el peso de esta decisión. Alemania empezaba a enfrentarse a escasez de materiales estratégicos, níquel, caucho sintético, aluminio, mientras que Estados Unidos operaba con reservas casi ilimitadas, alimentadas por redes logísticas transcontinentales. La producción de tanques en EE-U no dependía del genio de los ingenieros, sino de la rutina de los trabajadores civiles. Amas de casa, jubilados, migrantes, todos entrenados para repetir tareas con precisión y rapidez. Alemania seguía creyendo que la guerra podía ganarse con una élite técnica. Estados Unidos ha demostrado que se puede ganar con fuerza colectiva. En una visita a una planta de Chrysler en Detroit, un oficial británico se quedó boquiabierto al ver 28 tanques siendo ensamblados simultáneamente. Un ingeniero estadounidense respondió con naturalidad: «No intentamos ganar con los mejores, estamos ganando con lo que se puede construir miles de veces». Mientras los aliados multiplicaban las líneas de montaje, Alemania incrementaba el número de pernos en cada Tiger. Cada semana, la diferencia entre ambas estrategias dejaba de ser teórica y se volvía existencial. Los tanques estadounidenses llegaron al frente a un ritmo constante. Los tanques alemanes llegaron como rarezas. Lo que Hitler llamó poder simbólico resultó ser una prisión técnica, y aún no habíamos llegado al campo de batalla. Porque cuando el Tigre finalmente se enfrentó a la realidad, barro, suministros, mantenimiento, suministros, tripulación entrenada, las matemáticas se impusieron brutalmente, y la siguiente pieza de esa ecuación se presentaría en la línea de montaje de Detroit, donde se terminaba un tanque cada 4 horas. Mayo de 1940. Mientras Europa ardía bajo los motores de la Blitzkrieg, una discreta llamada telefónica sacudió los cimientos de la industria estadounidense. Al otro lado de la línea, Franklin Delano Roosevelt hablaba con William Knudsen,
un ex ejecutivo de General Motors que ahora era llamado para una misión sin precedentes: transformar la paz industrial de Estados Unidos en una máquina de guerra capaz de sostener el esfuerzo aliado. La orden era clara: 50.000 aviones, 50.000 tanques. En tiempos de paz sería imposible. En tiempos de guerra era solo el principio. Knudsen no era un general, era ingeniero de producción. Y su respuesta no fue prometer excelencia, sino prometer cumplimiento. No haremos tanques perfectos, dijo. Vamos a fabricar tanques que cualquier chaval de Iowa pueda arreglar con una llave inglesa. Allí nació la doctrina de la cantidad funcional. Mientras Alemania diseñó el Tiger con herramientas de relojero, Estados Unidos pidió tanques que usaran piezas de avión, motores estandarizados y herramientas civiles. La filosofía era sencilla: todo tenía que ser reemplazable, replicable y ensamblarse en cualquier cobertizo. Chrysler convirtió fábricas de automóviles en líneas de producción de tanques. Ford hizo lo mismo con los motores de aviación. International Harvester, famosa por sus tractores, comenzó a fabricar blindajes. El esfuerzo fue nacional y humano. Mientras los ingenieros alemanes refinaban las tolerancias al milímetro del cañón de 88 mm, los trabajadores estadounidenses, muchos de ellos sin experiencia previa en armamento, aprendieron a montar un Sherman en menos de 48 horas. En lugar de apostar por un tanque invencible, Estados Unidos apostó por un tanque inevitable. El resultado fue el M4 Sherman, un vehículo blindado medio, funcional, sencillo y fiable. Su secreto no era el poder de fuego, era la coherencia del proyecto. Cada pieza podía intercambiarse en el campo. Cada sistema era redundante y, sobre todo, cualquier fábrica, con cualquier equipo, podría montarlo. En menos de 2 años, más de 20 empresas participaron en la producción. El Sherman utilizaba motores originalmente diseñados para aviones, cajas de cambios adaptadas de tractores y suspensiones heredadas de vehículos civiles. Era un Frankenstein funcional. Y precisamente por esta razón, invencible en el contexto de la guerra industrial. Alemania, con su sistema de producción centralizado y dependiente de expertos, no podía entender esta lógica. Para ellos, el Tigre era la cima de la ingeniería. Para los estadounidenses, el Sherman fue el comienzo de un ciclo interminable. La diferencia estaba en la mentalidad. Mientras que los alemanes medían su fuerza por la capacidad de destrucción por unidad, los estadounidenses midían por la tasa de producción por hora. Era otro campo de batalla, y Alemania no estaba preparada para ello. Para 1943, Estados Unidos ya producía más tanques al mes que Alemania producía 6. Solo el Detroit Arsenal, operado por Chrysler, entregaba un Sherman cada 28 minutos. Mujeres, adolescentes, inmigrantes, todos trabajaban turnos continuos. No por ideología, sino por proceso. La guerra estadounidense fue industrial, y la victoria sería logística. Y aún ante esto, Alemania seguía creyendo que podía ganar por superioridad táctica. Pero no hay táctica que supere el tiempo de reemplazo. Por cada Tiger que cruzaba el campo de batalla, los estadounidenses entregaban 30 Shermans por barco. Cada vez que un Sherman era destruido, otro ya estaba en camino. Y lo mejor, con repuestos, tripulación entrenada y combustible en la bodega. El enemigo de los Tigres no eran solo los tanques, era el sustituto. Era el siguiente lote. Fue la siguiente oleada de reclutas que sabía operar, conducir, disparar, porque el tanque era sencillo. En una reunión del Estado Mayor alemán en octubre de 1943, un general advirtió: los estadounidenses están tratando la guerra como un proceso de fábrica. No intentan ganar batallas, intentan adelantarse a los horarios. No exageraba.
La máquina estadounidense no necesitaba ganar hoy, solo necesitaba continuar. Mientras tanto, Alemania dedicó 300.000 horas a producir un Tiger y no pudo reemplazar ni un solo cerrojo sin detener la línea. Esta comparación, aún tímida en aquel momento, se hizo evidente en 1944, cuando los campos de Normandía verían no solo tanques, sino interminables columnas de Shermans, grúas, talleres móviles, camiones de suministros y trenes enteros con repuestos. Y aún así, los alemanes seguían creyendo que el cañón de 88 milímetros lo solucionaría todo. Pocos sabían que la próxima derrota no llegaría por un disparo, sino por un número. Porque al mes siguiente, Estados Unidos produciría más Sherman que todos los Tigers que habían construido desde que comenzó la guerra. El Tiger primero era más que un tanque, era una promesa hecha de acero. Con más de 26.000 piezas individuales, cada unidad fue el resultado de un trabajo casi artesanal. Su sistema de suspensión, con ruedas entrelazadas y desplazadas en varias capas, absorbía el impacto del terreno con precisión, pero requería una ingeniería tan sofisticada que cualquier simple mantenimiento se convertía en una operación de desmantelamiento completo. Para cambiar una rueda interna era necesario retirar hasta 9 ruedas externas, una a una, con herramientas especializadas. Y no eran herramientas ordinarias. Cada Tiger necesitaba más de 230 instrumentos diferentes para su mantenimiento, muchos de ellos únicos, producidos en talleres separados con tolerancias milimétricas. Las fábricas, en lugar de líneas de montaje continuas, funcionaban como talleres de relojería pesada. Soldadores experimentados, ajustadores de alta precisión, técnicos metalúrgicos, todos dedicados a convertir el ideal técnico de Hitler en realidad. El blindaje frontal de 100 milímetros se fundía en placas gruesas, requiriendo un tratamiento térmico especial e inspección manual. El cañón de 80 milímetros, derivado del temido flak antiaéreo, estaba calibrado individualmente. Nada estaba estandarizado, nada era sencillo. Cada Tigre era una obra única, y ese era el verdadero problema. En su afán por crear una máquina invencible, Alemania ha olvidado la lección más básica de la guerra moderna. La estandarización gana, porque los tanques no son piezas de museo, son herramientas de combate. Deben estar disponibles, suministrados, operativos y, sobre todo, reemplazables. En el campo, Tiger fue lento. Con 57 toneladas, se hundió en terreno fangoso, rompió puentes y se atascó en malas carreteras. Su transmisión era sensible, el embrague fallaba con frecuencia y su autonomía era limitada. Necesitaba repostaje constante, mantenimiento diario y escolta mecánica. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando estaba dañado, un Tiger rara vez regresaba a la línea del frente. Las grúas necesarias para retirar la torre o reemplazar componentes internos eran escasas. Los talleres de campaña no tenían la estructura necesaria para gestionar sus sistemas. A menudo, los Tigers dañados se abandonaban por imposibilidad logística, no por fallos técnicos. La Wehrmacht empezaba a ver cómo sus supertanques se convertían en un lastre muerto. La situación empeoró con el tiempo. La escasez de materiales estratégicos obligó a sustituir piezas por equivalentes inferiores. El aluminio dio paso al hierro fundido. La precisión de las soldaduras bajó. Para 1944, la tasa de fallos mecánicos de los Tigers superaba el 50% en algunas unidades. Incluso antes del combate, cada tanque necesitaba entre 20 y 25 mecánicas de campo para mantenerse activo. El ejército alemán, ya exhausto, no pudo satisfacer la demanda. Las autoridades empezaron a referirse a los Tigres como palacios móviles, hermosos, poderosos, pero inhabitables en el campo real. Mientras tanto, al otro lado, los Sherman fueron descargados por miles en puertos aliados.
simple, robusto, operado por reclutas con unas semanas de entrenamiento, y cuando se rompieron, se repararon en horas con piezas intercambiables. Un Sherman podía desmontarse en el campo, equiparse con herramientas civiles y volver al servicio el mismo día. La comparación empezaba a parecer cruel. En un informe interno de la Wehrmacht, fechado en marzo de 1944, un ingeniero escribió: «Hemos construido una máquina que no puede detenerse, pero tampoco puede continuar». La perfección técnica del Tiger, que tanto impresionaba en desfiles y presentaciones, era su mayor debilidad en una guerra de desgaste. Alemania apostó todo a una máquina que tenía que funcionar todo el tiempo, pero que no lograba estar cuando más importaba. El problema no era su armadura, era su ausencia. Con cada Tigre que se rompía, un frente era vulnerable. Con cada Tiger perdido, meses de trabajo se evaporaban, y el enemigo seguía llegando, en bloques, en columnas, en trenes cargados de repuestos. La guerra que Hitler imaginaba, batallas decisivas y armas superiores, había sido reemplazada por una guerra de estadísticas. Y en las estadísticas, el Tigre era irrelevante. Su presencia era puntual. Su eficiencia es limitada. Su coste es insostenible y su producción ridículamente lenta. Un tanque que costaba una fortuna, que necesitaba a los mejores hombres y que, en la práctica, no podía estar donde más se necesitaba. Una obra de arte poco práctica, condenada por su propio genio. Pero los estadounidenses aún no habían terminado, porque mientras Alemania fabricaba 347 Tigers en toda la guerra, Estados Unidos estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de producción y convertir al Sherman en algo aún más temido que el propio Tiger, una presencia constante. El M4 Sherman no fue diseñado para ganar concursos militares de belleza, no nació para impresionar en los desfiles de moda, ni para convertirse en un icono de superioridad técnica. Nació para una función más simple y, por tanto, más poderosa. Estar siempre presente. Cada virote Sherman tenía un motivo. Cada decisión de diseño seguía una regla más amplia: hacer que el tanque fuera fácil de producir, fácil de manejar y de reemplazar. Su transmisión era directa y sencilla. Su motor, originalmente adaptado de aviones o tractores, funcionaba con gasolina normal. Sus raíles podían ser reemplazados por 2 soldados con herramientas manuales en unas pocas horas. En la práctica, esto significaba lo siguiente: cualquier taller podía arreglarlo. Cualquier recluta podría aprender a dirigirla. Cualquier comandante podía contar con él. Y eso, en la guerra, vale más que cualquier centímetro extra de armadura. Chrysler, al hacerse cargo de la producción en masa del modelo, aplicó la lógica de los fabricantes civiles al campo de batalla. Cada Sherman estaba dividido en módulos: el blindaje, el motor, la torreta, el armamento, los sistemas internos. Todo seguía estándares estrictos. El ensamblaje de un tanque completo llevaba de media 48 horas. En 1943, algunas fábricas entregaban 200 unidades por semana. No fue un genio, era ritmo. Los tanques no salieron de las líneas de montaje con celebración. Salieron como cualquier otro producto industrial, numerados, estandarizados, replicables. Era posible ensamblar un Sherman en Kansas, probar el motor en Luisiana, enviarlo a California, embarcar en un Liberty Ship, desembarcar en Inglaterra y desde allí enviarlo al frente, con tripulaciones entrenadas en el mismo modelo, usando los mismos manuales y las mismas piezas. Alemania llamó a esto la trivialización de la guerra. Estados Unidos lo llamó eficiencia. El Sherman no estaba hecho para durar décadas. Estaba destinado a durar la batalla, y si era destruido, a ser reemplazado al día siguiente. El genio estaba en aceptar la impermanencia como estrategia. El tanque no tenía que sobrevivir. La cadena de montaje, sí.
Esta filosofía tuvo efectos directos en el campo. Cada vez que un Sherman era alcanzado, otro ya estaba en camino. Los pilotos lo sabían. Los comandantes contaban con esto. La guerra se transformó en una estadística de reemplazo. Y en este nuevo cálculo, el Sherman era invencible. Las variantes se multiplicaron. Sherman con lanzallamas, Sherman anfibio, Sherman con quitaminas, Sherman con cañón de 76 milímetros, Sherman con lanzacohetes. La plataforma era lo suficientemente flexible para adaptarse a todas las necesidades, a todos los teatros de operaciones, a todas las urgencias. Mientras Alemania pasaba meses desarrollando nuevos modelos, Panther, Tiger II, Jagdtiger, los estadounidenses preferían modificar lo que ya funcionaba. El resultado fue la presencia, y la presencia constante, sumada al reemplazo garantizado, transformó lo que era técnicamente inferior en algo estratégicamente insuperable. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos y entender cómo la guerra se decidió por decisiones industriales, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. Porque los detalles marcan la diferencia. Y como veremos, ni siquiera el mejor tanque del mundo puede sobrevivir cuando las matemáticas están en su contra. En 1944, un general alemán en Caen escribió, tras una semana de combates contra las columnas de Sherman, «No luchamos contra tanques, luchamos contra una línea de producción que nunca se detiene». Y eso nos lleva al siguiente capítulo. El campo de batalla donde el mejor tanque del mundo fue derrotado por lo que nunca debió ser una amenaza. La repetición. 8 de agosto de 1944. Normandía. El pueblo de Saint-Aignan de Craménil está sumido en niebla y tensión. Michael Wittmann, el as blindado de las SS, ocupa una posición alta con su Tiger Pin. Es el tanque más temido del frente, y Wittmann es el nombre que los aliados murmuran con cautela. Esa mañana ya había destruido 27 vehículos enemigos. Su reputación es legendaria. Pero hay un detalle que ni siquiera el talento de Wittmann puede ignorar. Los números. Delante de él, 48 Sherman avanzan en formación, apoyados por tanques británicos e infantería mecanizada. Junto a Wittmann solo quedan 4 Tigers operativos. La munición es baja, combustible, casi al final. La radio está saturada de llamadas de auxilio que nadie contesta. El enemigo no deja de llegar. No importa cuántos destruya, siguen llegando. Un Tigre puede derribar a un Sherman a 2000 metros, pero no puede estar en 2 sitios al mismo tiempo, ni recargar energías solos. Tampoco cruzamos asedios sin combustible. El campo de batalla ya no es un duelo entre caballeros de acero. Es un colapso numérico. La aritmética reemplaza a la gloria. Cada Sherman destruido será reemplazado en un plazo de 48 horas. Cada tripulación perdida ya cuenta con una reserva entrenada. Talleres móviles alinean nuevos vehículos blindados. Las grúas recogen los dañados, los mecánicos los restauran. Las pérdidas forman parte del plan. El Tigre de Wittmann, en cambio, si lo alcanzan, será uno menos para siempre. Alemania no tiene reservas. No hay logística para reemplazarlo. No tiene aliento para insistir. Cuando finalmente alcanza el Tiger de Wittmann, con brutal precisión, no es solo el final de un comandante, es el símbolo del colapso de toda una doctrina. Alemania apostó por héroes. Estados Unidos apostó por el volumen. Y el volumen, en este punto de la guerra, es sinónimo de victoria. Lo que ocurrió en ese campo no fue solo una muerte. Fue la confirmación de que no importa lo bueno que sea un acuario si está solo. Y no importa lo listo que sea un hombre, si el enemigo llega en columnas que no cesan. Un general británico, al analizar los restos, lo resumió con frialdad. Wittmann fue derrotado por las estadísticas. Pero lo que harían los aliados a continuación llevaría la lógica industrial a otro nivel.
porque no se trataba solo de números, era el inicio de la guerra de reemplazos. Un engranaje donde todo, incluso la muerte, estaba previsto y absorbido. Y el siguiente paso sería demostrar que incluso la tripulación era un recurso reciclable. La guerra invisible se libró lejos del frente, en lugares como Fort Knox, Kentucky. Allí, incluso antes de embarcarse hacia Europa, los reclutas estadounidenses aprendieron a manejar, conducir, disparar y mantener la Sherman, como si aprendieran a desmontar y montar una bicicleta. El tanque no era un misterio, era un instrumento, simple, didáctico, práctico. Los miembros de la tripulación realizaron sesiones de fuego real, maniobras bajo lluvia y barro, mantenimiento en el campo con piezas intercambiables y simulaciones de batalla donde el objetivo no era solo destruir al enemigo, sino mantener el tanque funcional, sin importar el coste. La doctrina estadounidense preparaba a los hombres para la guerra real, no para el ideal. Al mismo tiempo, en Alemania, la realidad era diferente. La producción limitada de los Tigers hizo que, en muchos casos, las tripulaciones fueran entrenadas en simuladores rudimentarios o en modelos desmantelados. Muchos soldados pasaban semanas de instrucción sin siquiera conducir un Tiger real. Cuando finalmente recibieron su vehículo, el aprendizaje se realizó en el campo, en tiempo real, bajo fuego, sin margen de error. Y cuando algo se rompía, y siempre lo hacía, la espera por los fragmentos se convertía en una frase. El aceite necesario para los motores Maybach provenía de refinerías bombardeadas. Los combustibles requerían un alto índice de octanaje, escasos y difíciles de transportar. Un mecanismo dañado tuvo que ser pedido a Alemania, producido a medida y enviado por rutas vulnerables. Y todo esto, asumiendo que la pieza estuviera en stock. El resultado fue predecible, los Tigers acorralados durante semanas, a veces meses, por fracasos simples. Un tanque fijo no es un arma, es una carga. Y cuanto más complejo es, más inútil se vuelve a la vista sin soporte técnico. El Sherman, en cambio, fue construido pensando en el mantenimiento. Cada módulo podía ser reemplazado por herramientas comunes. Cada componente tenía reservas en múltiples stocks. Los talleres móviles seguían a las tropas con grúas, piezas y mecánicos formados. En muchos casos, las reparaciones se realizaron en menos de 24 horas. ¿Un motor dañado? Cambió en el campo. ¿Vías rotas? Respuestas en minutos. Cañón desalineado, ajustado en posiciones improvisadas. Nada era insustituible, nada era exclusivo. La guerra estadounidense trató sus tanques como consumibles logísticos. La guerra alemana trató a los suyos como reliquias, y eso marcó toda la diferencia, porque el campo de batalla no recompensa al tanque que mejor se ve, recompensa lo que funciona y lo que se puede mantener. Los informes de la Wehrmacht revelan una creciente frustración con la tasa de inactividad de los Tigers. En algunas unidades, hasta el 40% de la flota estaba constantemente fuera de combate por razones mecánicas o logísticas. E incluso los tanques operativos conllevaban riesgos. La ausencia de repuestos convertía cada daño en una amenaza existencial. En contraste, los batallones estadounidenses se movían con la confianza de quienes podían cometer errores y continuar. Sabían que detrás de ellos había líneas de suministro redundantes, trenes de repuestos, trenes de municiones, barriles de combustible y equipos de mantenimiento que nunca paraban. Era como luchar con vidas infinitas. La ventaja no solo estaba en el tanque, sino en todo lo que lo rodeaba. Esta superioridad invisible no acaparó titulares, sino batallas decididas. El verdadero enemigo de Alemania no era el Sherman, era la estructura la que hacía que reapareciera tras cada explosión. Un general estadounidense lo resumió en 1944.
Nuestro tanque no tiene por qué ser el mejor, solo tiene que estar ahí. Y lo estaba. Siempre. E incluso cuando fue destruido, el enemigo sabía que, horas después, otro ocuparía el mismo lugar. La logística estadounidense era como un río, constante, ininterrumpida, imposible de detener con bloqueos ocasionales. Y si Alemania pensaba que ganaría deteniendo la corriente, pronto descubriría que el río ya se había desbordado. Lo que ocurriría en los meses siguientes no sería una serie de batallas, sino una inundación, y en medio de esta inundación surgiría una nueva variable, la economía de residuos controlados, un modelo donde incluso perder formaba parte del plan. Detroit, 1943. El sonido del acero siendo moldeado resuena en la noche. En el Arsenal de Chrysler, los tanques se montan bajo luz artificial, en 3 turnos ininterrumpidos. Mujeres con bufandas en el pelo, placas de armadura remachadas, adolescentes ajustan ruedas de oruga, mecánicos civiles instalan motores como si estuvieran montando camionetas. Ninguno de ellos ha estado en un campo de batalla, pero todos sabían que estaban ganando una guerra, no por patriotismo ciego, sino porque el sistema en el que trabajaban transformaba el esfuerzo repetitivo en poder real. Mientras Alemania celebraba cada Tiger como un logro de ingeniería, Estados Unidos lanzó Shermans como si lanzaran pan sobre cintas transportadoras industriales. 3.500 tanques al mes. En comparación, Alemania entregó unos 34 Tigers en el mismo periodo. La diferencia era tan absurda que los alemanes simplemente se negaron a creer los números. Pero los números eran correctos, y solo empeoró. Cada hora de producción estadounidense equivalía a casi 20 horas alemanas, en volumen final, entregadas al frente. Las razones eran simples y brutales. La industria alemana era bombardeada a diario. Su suministro de acero era limitado y una parte significativa de la producción dependía del trabajo esclavo, lo que, irónicamente, reducía la eficiencia. Con cada sabotaje interno, con cada ataque aliado, con cada convoy interrumpido, una parte de la maquinaria alemana se detuvo. En Estados Unidos, el tren solo aceleraba. Fábricas de tractores, máquinas de escribir, fábricas de automóviles, todas convertidas. Los trenes transportaban piezas entre estados. Los buques de carga cruzaban el Atlántico con entregas en milimétricos. Y lo más impresionante, incluso la Navidad se celebraba dentro de las fábricas, con turnos de voluntariado y comidas repartidas junto a las líneas de montaje. Era una guerra a ritmo industrial, era eficiencia con propósito. Era la producción como táctica. Pausamos por un hecho que los alemanes ignoraron, y eso cambiaría toda la ecuación militar. En 1943, solo Estados Unidos produjo más vehículos militares que todos los países del eje juntos en toda la guerra. Si este número te impresiona, comenta abajo. Poder absoluto. Porque eso es exactamente lo que representa. El poder de transformar la logística en estrategia. El poder de ganar una guerra antes incluso de que empiece la batalla. No era heroísmo, era estructura. El soldado estadounidense en el frente no luchó solo. Detrás de él había una cadena industrial que no dormía, no fallaba ni se detenía. Y detrás de esta cadena había todo un país movilizado por demandas. Cada Sherman no era solo un tanque, era el producto de miles de decisiones correctas. Desde la estandarización de las piezas hasta el ritmo de entrega. Desde elegir gasolina normal hasta un mantenimiento sencillo. Mientras Alemania construía armas como si escribiera poemas, Estados Unidos fabricaba tanques como si imprimiera periódicos. El impacto no fue solo numérico, sino psicológico. Los informes de la Wehrmacht muestran a comandantes exhaustos, intentando entender cómo los aliados pudieron reemplazar las pérdidas tan rápidamente. Un coronel alemán, tras la ofensiva de Falaise, escribió:
destruimos 100 tanques, han vuelto con 300. Pero la respuesta no estaba en el terreno, iba bien. En barcos, en almacenes y en el corazón de la América industrial. La guerra de las fábricas estaba ganada y Alemania aún no lo sabía, pero pronto lo descubriría. Porque a principios de 1944 surgiría un nuevo tipo de ataque estadounidense, no con bombas, sino con logística. Un ataque que empezaría con tanques y terminaría con talleres móviles, hospitales de campaña y gasolina en latas. Fue el comienzo del blitz de eficiencia, y nadie estaba preparado para ello. Tiger está diseñado para ganar todos los enfrentamientos directos, y muchas veces ganó. Su cañón de 88 milímetros podía atravesar un Sherman a más de 2000 metros. Su blindaje frontal era prácticamente invulnerable a la mayoría del fuego aliado. En pruebas, demostró capacidades de combate que infundían miedo incluso en los oficiales más experimentados. Sobre el papel, era imbatible. En el campo, era un monstruo. Pero había un detalle incómodo. Solo podía destruir lo que veía. Y solo podía estar en un lugar a la vez. Un tigre no podía cubrir flancos, no podía retirarse con agilidad, no podía formar parte de múltiples frentes simultáneamente. Era una presencia táctica, no estratégica. Sherman, en cambio, no estaba hecho para ganar duelos. Estaba hecho para tener rachas de victorias. Perdió el primer partido, quizá el segundo, pero volvió en el tercero, cuarto, quinto. Si el Tiger era un arma de impacto, el Sherman era un arma de persistencia. Alemania veía la guerra como un torneo de fuerza, donde la mejor pieza tenía que ganar, como si cada tanque fuera un olímpico. Pero la guerra en su esencia es una maratón de resistencia, reposición y presencia constante. Tiger era un gladiador. El Sherman, legión. Para que un tigre valiera la pena, necesitaba destruir entre 10 y 15 Shermans antes de ser masacrado. Esa era la cuenta implícita, pero en el campo real esto rara vez ocurría. Los daños mecánicos, los problemas logísticos, las emboscadas y los bombardeos aéreos redujeron sus posibilidades de supervivencia. Cuando se perdía un tigre, el impacto era brutal. Cuando se perdía un Sherman, era solo otro. El primero necesitaba justificar su existencia con hazañas legendarias. El segundo solo necesitaba cumplir su función. Esta diferencia, sutil y devastadora, comenzó a erosionar la confianza alemana. El tigre no podía permitirse fracasar. Era demasiado caro. Cargado de expectativas, presionado por la propaganda y por una doctrina que apostaba todo a la máquina ideal. Sherman, en cambio, era anónimo. Nadie esperaba heroísmo de él. Solo se esperaba que funcionara. Y funcionó. En bloques, en columnas, en divisiones blindadas enteras. Tiger era un individuo. El Sherman, un colectivo. Y, poco a poco, la guerra lo dejó claro. Las victorias colectivas. Porque lo que define una guerra no es la excepción, sino la regla. No es el milagro puntual, sino la cadencia continua. Y en esto los aliados estaban a años luz de avance. El tigre podía destruir, pero no podía sostenerlo, no podía persistir, no podía multiplicarse. El Sherman, en cambio, era todo lo que el Tiger no era. Simple, replicable, adaptable. No brillaba, pero no necesitaba brillar. Era suficiente estar allí, día tras día, y cuando se juntó en decenas, en cientos, en miles, la balanza empezó a inclinarse. Porque ningún héroe, por armado que esté, puede resistirse a una multitud bien organizada. Un mayor alemán escribió en su diario durante la retirada en Francia: «No nos golpean con valentía, nos ganaban con su presencia. Cada camino, cada puente, cada aldea, ahí están. No importa cuántos destruyamos, no paran de llegar». El tigre fue brillante. El Sherman era inevitable. Y en la siguiente parte veremos cómo este inevitable
empezó a cambiar la propia geografía de la guerra, invadiendo no solo los campos de batalla, sino también la imaginación alemana, como símbolo de una derrota que llegó en columnas de acero, pausada, pero sin defectos. Un Tigre no era solo un tanque caro, también era un compromiso humano casi insostenible. Para ponerlo en marcha, Alemania necesitaba 5 especialistas altamente formados: comandante, artillero, cargador, conductor y operador de radio. Cada puesto requería meses de formación técnica, dominio mecánico, conocimientos tácticos y, en muchos casos, experiencia práctica que no podía enseñarse en aulas. Se estima que, de media, el entrenamiento completo de una tripulación de Tiger duraba entre 12 y 19 meses, dependiendo del rol. No había atajos. El sistema alemán apostaba por la excelencia, y esto costaba tiempo, una variable que se volvía despiadada. Cuando se perdía una tripulación, no se perdía solo un tanque, se perdieron años acumulados de experiencia, y esos años no volvieron a la luz. El programa de reemplazo fue lento, centralizado y comprometido por bombardeos, escasez de combustible y creciente desorganización. Estados Unidos, en cambio, operaba con una lógica diferente. Cada mes, más de 2. 0 tripulaciones de Sherman eran entrenadas en suelo estadounidense, con planes de estudio estandarizados, métodos simplificados y una intensa formación práctica. Un conductor podía ser intercambiado con otro de cualquier estado. Un artillero texano podía manejar un tanque fabricado en Ohio. La doctrina aliada era clara: hacer de cada soldado una pieza reemplazable, pero funcional. Y funcionó. En batallas prolongadas, cuando las pérdidas eran inevitables, los estadounidenses sufrían bajas como si cambiaran piezas en una máquina. Las tripulaciones se reabastecieron en cuestión de horas. Cada nuevo grupo sabía exactamente qué hacer, con el mismo manual, en el mismo equipo. Era continuidad operativa a gran escala. Alemania, a su vez, luchó con héroes. Pero los héroes son insustituibles. Y en una guerra de desgaste, lo insustituible es una maldición. Los oficiales alemanes empezaron a percibir este desequilibrio con amargura. En informes de 1944, los comandantes mencionan la creciente dificultad de reemplazar a las tripulaciones entrenadas. Un oficial de la primera división Panzer SS escribió: «Tenemos tanques, pero permanecen inmóviles. Los hombres que sabían manejarlos están muertos. Esta es la herida invisible que no aparece en los mapas, la erosión del capital humano, porque se puede construir un tanque, pero una tripulación no lo hizo. Necesita vivir, aprender, sobrevivir, adaptarse, y para eso necesita tiempo. Tiempo que Alemania ya no tenía. Los aliados, en cambio, entendían que la clave no solo estaba en fabricar tanques, sino en fabricar operadores. La formación de los estadounidenses fue pragmática. Dispara, muévete, reacciona. Entiende lo básico, repite en simulaciones y actúa con una precisión razonable. La perfección no era el objetivo, la funcionalidad sí. Mientras tanto, los alemanes seguían intentando formar expertos en acero, insistiendo en doctrinas rígidas, manuales de combate detallados y la idealización de la figura del soldado como guerrero técnico y moral. Pero la guerra no esperó, y cada vez que una tripulación de Tiger era destruida, el hueco que quedaba era irreparable. La diferencia estaba en el flujo. Estados Unidos mantuvo un flujo constante de sustituciones. Alemania, una primavera cada vez más seca. Al final, lo que parecía una ventaja, tripulaciones altamente especializadas, resultó ser una trampa. El ejército alemán estaba perdiendo hombres que no podían ser reemplazados. E incluso los supervivientes, exhaustos, ya no tenían los mismos ingresos. La guerra no era solo una competencia de máquinas, sino de personas que podían manejarlas. Y en este sentido, los números hablaban más que cualquier mito de valentía.
Un sargento estadounidense, al observar un Tiger abandonado en Francia, lo resumió simplemente: aquí han perdido más que acero, han perdido demasiado tiempo, y ese tiempo nunca se recuperaría, porque la siguiente fase de la guerra mostraría algo aún más brutal, como los americanos empezaron a sustituir de media 2 tanques por cada Tiger por semana. El cañón de 88 milímetros del Tiger podía atravesar cualquier blindaje aliado. Su blindaje frontal resistía impactos directos. Su rugido, al arrancar el motor Maybach HL230, era el sonido de la ingeniería llevada al extremo. Pero ese sonido tuvo un precio. En terrenos irregulares, el estándar en los campos europeos, el Tiger podía consumir hasta 5,5 galones de combustible por milla, equivalente a más de 20 litros por kilómetro, y cualquier combustible no era suficiente. El motor Maybach requería combustible de alto octanaje, con estándares específicos de pureza y rendimiento. Después de 1944, este tipo de combustible se convirtió en un espejismo. Las refinerías alemanas estaban siendo bombardeadas. Los campos petrolíferos de Rumanía estaban bajo ataque u ocupados. Los convoyes ferroviarios eran objetivos constantes de la RAF y la USAAF. Reabastecer al Tiger se estaba convirtiendo en una operación logística casi tan compleja como su fabricación. Los Sherman, en cambio, funcionaban con gasolina normal, la misma que impulsaba camiones, jeeps y generadores. La estandarización del combustible simplificó todo, desde el almacenamiento hasta el transporte. Convoyes aliados, como el legendario Red Bull Express, se movían día y noche, entregando millones de galones a la semana, llenando tanques en marcha literalmente. No había escasez, había abundancia controlada. Cuando los Tigers cruzaron fronteras, lo hicieron con cautela. Cada milla era una apuesta contra el tanque vacío. Un error de cálculo, y el monstruo de 57 toneladas se convirtió en una escultura de acero situada al lado de la carretera. Esto es lo que ocurrió en las Ardenas. En diciembre de 1944, Hitler apostó todo a una ofensiva sorpresa. Tanques pesados, incluidos Tigers y Panthers, avanzarían por los bosques, abrirían brechas y retomarían puertos estratégicos. Pero el plan se topó con un viejo enemigo: el consumo. La endeble y alargada línea de suministro alemana simplemente carecía de la capacidad para mantener a los Tigres operando a un ritmo acelerado. Docenas se quedaron sin combustible. Muchos fueron abandonados. Otros volados por los propios alemanes para no caer intactos en manos de los aliados, no por fallos técnicos, no por batallas, pero por falta de gasolina. Un tanque que no se mueve es un objetivo, y un objetivo de 57 toneladas no puede ocultarse. Los informes aliados registran columnas enteras de Tigres abandonados, cubiertos de nieve y vergüenza. La orden era clara: si no pueden moverse, destruidlos. Los Sherman, en cambio, mantuvieron la ofensiva, incluso en nieve, incluso en niebla, incluso en carreteras estrechas. Alimentados por camiones ordinarios, sus depósitos de 660 litros aseguraban suficiente alcance para movimientos rápidos y flexibles. Donde los Tigers lo dejaron, los Sherman siguieron adelante. Y esta continuidad marcó toda la diferencia. La guerra moderna se gana con lo que se mueve. No importa la armadura, el armamento, la fama. Si un vehículo no puede estar donde se necesita, no existe. El Tiger solía ser más pesado de lo que su propia logística podía manejar. Un ingeniero de la Wehrmacht confesó en una carta tras el fracaso de las Ardenas: hemos creado un depredador que solo puede cazar con una caravana detrás, y cuando la caravana falla, se muere de hambre. Lo que mató al tigre no fue un misil, era la estadística de repostaje, y la siguiente parte mostrará que este fracaso no fue aislado. Se repitió en todos los frentes, como un eco de una decisión que nunca debió tomarse.
hacer un tanque perfecto en un mundo imperfecto. Un Sherman destruido no era el fin de una unidad, formaba parte del proceso. En las doctrinas estadounidenses, la pérdida de un tanque ya estaba prevista en cálculos logísticos. Cada división blindada operaba con redundancia. Talleres móviles acompañaban a los pelotones, empujando piezas de repuesto, motores de repuesto e incluso cañones completos. Los trenes suministraban componentes a las líneas secundarias y ensamblaban vehículos. Los barcos de libertad, que llegaban de América a intervalos semanales, traían lotes enteros de tanques frescos, listos para entrar en combate directo desde los puertos. En muchos casos, un reemplazo de Sherman llegaba antes incluso de que el entierro de la tripulación estuviera completo. La muerte del hombre se sintió. La pérdida del tanque no lo provoca. El sistema estadounidense había roto el vínculo emocional con el equipo. Un tanque era una herramienta y las herramientas se reemplazan. En Alemania fue todo lo contrario. Cada Tigre era casi un artefacto ceremonial, producido con esfuerzo, entrenado durante meses, transportado con precaución, alimentado con cuidado. Y cuando cayó, se llevó más que acero, se llevó la moral, el tiempo, la estrategia. Los informes alemanes describen el impacto psicológico de la pérdida de los Tigers como desproporcionado al valor numérico. Un comandante de batallón, al ver su último Tigre inmovilizado en un camino embarrado en Normandía, escribió: «Con él, parte de nuestra esperanza ha sido destruida». Esta diferencia de mentalidad se ha convertido en comportamientos en el campo. Los comandantes estadounidenses podían planificar ofensivas sufriendo bajas. Sabían que el sistema les cubriría. Los alemanes, en cambio, evitaron riesgos extremos. Sabían que no habría otro Tigre que lo reemplazara. Esta asimetría incluso afectó la forma de luchar. Los estadounidenses avanzaron con volumen, probando posiciones, reagrupándose y regresando con más. Los alemanes se retiraron, retirando tanques pesados para evitar daños irreparables. Era la diferencia entre operar con elasticidad y operar con rigidez. El Sherman era un recurso, el Tigre una reliquia, y como todas las reliquias, su utilidad estaba limitada por el miedo a perderla. Pero los números eran implacables. Para 1944, los aliados habían entregado más de 30.000 Shermans a Europa. Los alemanes aún luchaban por completar la producción de los primeros 1.000 Tigers. Una proporción de 30-1. Si esta proporción te sorprende, comenta abajo, gana la logística. Porque eso fue exactamente lo que pasó. No fue un duelo entre tanques, fue una masacre entre sistemas. Y el número solo aumentaba. Con cada Tiger derribado, 30 Sherman aparecían de la nada, de barcos, de depósitos, de trenes. La guerra se había vuelto impersonal, y los estadounidenses lo sabían. El cambio no fue solo una táctica, formaba parte de la filosofía. No había tiempo para llorar, solo había tiempo para continuar. La capacidad de reponer las pérdidas rápidamente se ha convertido en una diferencia estratégica. Un comandante aliado podía ejecutar ataques arriesgados, aunque sabía que la mitad de los tanques serían destruidos. Sabía que en 72 horas todos volverían. Los generales alemanes, ante un mapa, tenían otra ecuación. ¿Cuántos Tigres nos quedan? ¿Y si perdemos 2 más? ¿Y si no queda combustible? ¿Y si la siguiente tripulación no está lista? Eran preguntas que generaban miedo, y el miedo genera dudas, y la vacilación es el comienzo de la derrota. La guerra, en ese momento, ya no se trataba solo de lo que había en el campo de batalla, se trataba de lo que podría ser, sobre lo que estaba por venir, sobre lo que nunca dejaba de llegar. Y los estadounidenses seguían llegando, en oleadas, columnas, derrumbes. La siguiente parte mostrará cómo esta despiadada doctrina de reemplazo masivo
empezó a convertirse en el arma más brutal de la guerra. La previsibilidad del reemplazo, la certeza de que por muchos tanques que destruyas hoy, mañana habría más. En los últimos meses de 1945, mientras el Tercer Reich se desmoronaba en frentes simultáneos, comenzó a surgir un fenómeno curioso en los informes de inteligencia aliados. Tanques Sherman con cruces alemanas pintadas en los laterales. A primera vista, parecía más bien un caso clásico de captura y uso táctico, una práctica común desde la época napoleónica. Pero el patrón empezó a repetirse con una frecuencia incómoda. Ya no se trataba de aprovechar uno o dos vehículos abandonados. Fue una elección deliberada. En sectores enteros de la línea del frente, los comandantes alemanes preferían operar tanques enemigos antes que esperar un Tiger, Panther o incluso un Panzer IV. Eran más fáciles de reparar. Funcionaban con gasolina normal. Sus piezas podían ser desmaneadas entre unidades. No requerían talleres especializados, ni herramientas exclusivas, ni equipos con educación superior. En el frente de Nuremberg se documentó que una compañía blindada alemana combatía a las fuerzas estadounidenses con solo un Tiger operativo en funcionamiento y 8 Sherman capturados. Las tripulaciones alemanas, veteranos, preferían la practicidad del tanque contrario a la gloria de intentar mantener un Tiger en ruinas urbanas. Lo que el alto mando nazi había despreciado como inferioridad industrial angloamericana, se convirtió ahora en el salvavidas para sus fuerzas en colapso. No por ideología, para sobrevivir. Los funcionarios informaron que el mantenimiento de los Sherman era sorprendentemente sencillo. Un tanque que cualquier mecánico de infantería podría mantener funcional durante semanas, incluso sin acceso a las piezas originales. El blindaje se consideraba aceptable y el poder de fuego suficiente. Palabras que en 1942 habrían sido recibidas con desprecio. Pero ahora, con las líneas de suministro alemanas fragmentadas, los ferrocarriles bombardeados y los arsenales en silencio, el suficiente se convirtió en la única opción. La ingeniería alemana, que antes era símbolo de excelencia, ahora veía cómo sus creaciones eran abandonadas en el campo, demasiado pesadas, demasiado exigentes, demasiado frágiles ante la realidad de la guerra moderna. Cuando una nación comienza a utilizar el material bélico de su enemigo, no por espionaje o tácticas, sino por elección funcional, el colapso deja de ser una posibilidad. Es una estadística que conmueve, la derrota ya está en marcha. Y los tanques, los mismos que deberían representar el orgullo nacional, se convierten en amargos símbolos de la bancarrota técnica. En los interrogatorios posteriores a la guerra, los tripulantes alemanes admitieron que preferirían 5 Shermans operativos a un Tiger sin combustible. No era una opinión aislada. Fue una confesión estratégica. Alemania, que en su día desafió al mundo con su máquina de guerra mecanizada, puso fin a la guerra conduciendo vehículos estadounidenses, disparando cañones estadounidenses, alimentados por una cadena logística estadounidense que sus generales nunca habían podido replicar. Los tanques Sherman, considerados desechables en 1942, se volvieron tan abundantes y funcionales que sirvieron incluso a quienes una vez prometieron destruirlos. Y si el enemigo necesita tu equipo para seguir luchando, entonces la victoria ya no es un ideal. Es una redundancia. La próxima entrega revelará otro detalle aún más inquietante, lo que los aliados estaban haciendo mientras tanto con los Tigres capturados y por qué ni siquiera ellos querían utilizarlos. El Tigre fue, en esencia, una obra maestra mecánica que nació en el lugar equivocado, en el momento equivocado, bajo una filosofía condenada al fracaso. La ingeniería alemana creó una máquina que imprimía en papel y aterrorizaba en el campo.
cuando pudiera llegar a él. Cada tigre era una pieza única, ensamblada casi a mano. Sus componentes no estaban estandarizados. Cada chasis, cada sistema de suspensión, cada mecanismo de transmisión presentaba variaciones mínimas, pero suficientes para evitar un simple reemplazo en el campo. Herramientas específicas, grúas personalizadas y talleres fijos eran indispensables para cualquier reparación más seria. Su blindaje frontal podía resistir impactos directos de prácticamente cualquier arma antitanque aliada. Su cañón de 88 Nm era más que letal. Era un arma de precisión con un alcance devastador, pero esta excelencia resultó costosa. El peso del Tiger, superior a 57 toneladas, convertía su desplazamiento en una pesadilla logística. Se hundió en terreno blando, rompió puentes y requirió vías reforzadas. La velocidad máxima rara vez se alcanzaba fuera de carretera, y en la marcha real era común que los motores Maybach se sobrecalentaran o que el sistema fallara bajo su propio peso. Por cada Tiger en combate, había otros 2 inmovilizados por problemas técnicos, falta de piezas o combustible. E incluso cuando estaban operativos, su presencia requería convoyes, apoyo mecánico y cobertura aérea, una estructura de apoyo que Alemania ya no podía garantizar. La obsesión con la perfección ha convertido al Tigre en una prisión de vías. Lo que se suponía que era un símbolo de superioridad se convirtió en un ancla que absorbía recursos, tiempo y esperanza. Mientras los estadounidenses producían 1000 Shermans a la semana, los alemanes sudaban para terminar 30 Tigers al mes. La relación coste-beneficio fue catastrófica, pero el alto mando alemán tardó en aceptarlo. El mito del supertanque había penetrado tan profundamente en la propaganda que admitir su ineficacia era políticamente imposible. Los generales seguían planeando operaciones centradas en los Tigres que nunca llegarían al frente. Los oficiales de campo vieron cómo entregaban a sus mejores hombres a vehículos que pasaban más tiempo remolcados que en combate. La perfección del Tiger creó una paradoja. Era, de hecho, insuperable en un entorno ideal. Campo abierto, línea de visión clara, apoyo constante, terreno firme. Pero la guerra en sí no era ideal. Era impredecible, sucio, caótico, y en el caos lo que ganaba era lo que se movía. Los estadounidenses lo entendieron desde temprano. Sherman no tenía por qué ser invencible, solo necesitaba estar allí y siempre lo fue. El Tigre, en cambio, estuvo ausente de la guerra más veces de lo que la enfrentó. Era un monstruo encerrado en su propia ingeniería. Los aliados capturaron decenas de Tigres a lo largo de la guerra, y hasta ellos, con sus recursos casi ilimitados, decidieron no usarlos. ¿Por qué? Porque eran poco prácticos. Incluso para las fuerzas estadounidenses, impulsadas por sistemas logísticos globales, mantener un Tiger en funcionamiento era un esfuerzo desproporcionado. Las piezas no encajaban, los motores eran temperamentales, la armadura, impenetrable, también era inamovible. Un tanque que no se mueve es una carga, no un arma. El Tigre fue la cúspide de la obsesión alemana con la superioridad técnica y su epitafio. Cuando la ingeniería se desconecta de la realidad, deja de ser una solución y se convierte en un obstáculo. Lo que Alemania proyectaba con orgullo, acabó condenándolo. La guerra moderna no recompensa a lo excepcional. Otorga suficientes, en cantidad, en el momento adecuado, y mientras el Tigre se detuvo, el mundo a su alrededor seguía moviéndose, especialmente en dirección a Berlín. La siguiente parte mostrará cómo los Sherman, incluso considerados inferiores, aprendieron a cazar a los tigres ellos mismos en una manada. Como si la naturaleza hubiera respondido al depredador solitario con enjambres organizados de números y fuego. Mientras los tanques cruzaban Europa en llamas, la verdadera guerra se ganó lejos del frente, en ciudades como Detroit, Chicago y Pittsburgh.
Allí, entre pasillos iluminados por lámparas industriales y el constante sonido de los remaches, nació la máquina invisible que derrotaría al Tercer Reich, el trabajador americano. No llevaban uniforme, llevaban peto, no empuñaban rifles, empuñaban llaves inglesas, mientras Alemania trasladaba ingenieros de cohetes para trabajar con prisioneros en fábricas subterráneas. Estados Unidos asignaba amas de casa y adolescentes a construir tanques con precisión milimétrica. Rossi soldaba el blindaje con la misma convicción con la que un artillero manejaba su arma. Mary, de 16 años, instaló los sistemas eléctricos como si cada cable fuera un paso hacia la victoria. En 3 turnos ininterrumpidos, 7 días a la semana, los arsenales estadounidenses no solo producían, se desbordaban. Chrysler entregaba un tanque cada 4 horas. En 1943, una sola planta fabricó más Shermans que toda la industria blindada alemana ese año. No era casualidad, era un sistema. Comida subvencionada, transporte garantizado, vivienda planificada, salud pública, viveros, un Estado que funcionaba como una retaguardia total. El trabajador estadounidense no fue obligado, formaba parte del esfuerzo, era respetado, tenía un nombre, una misión, una red de apoyo. Mientras las fábricas alemanas operaban bajo bombardeos, sabotaje y escasez de carbón, las americanas prosperaban bajo la luz fluorescente y el silencio estratégico. La guerra se libraba con serenidad. No había miedo. Había un objetivo, había un propósito. Los trabajadores sabían que cada tornillo apretado, cada alfombra ensamblada, cada soldadura sellada representaba una oportunidad de supervivencia para alguien al otro lado del Atlántico. La guerra también era suya, y la ganaron por repetición, eficiencia y creencia. Era la primera vez que un país lograba convertir toda su sociedad en una máquina de guerra sin perder su cohesión interna. Sin militarizar a los ciudadanos, sin recurrir a la coerción masiva, Estados Unidos produjo más tanques, aviones y munición que todas las potencias del eje juntas. Este milagro silencioso se alimentó de un detalle a menudo pasado por alto: el bienestar. La fuerza laboral estadounidense no solo luchaba contra el fascismo, luchaba porque estaba bien alimentada, bien tratada, protegida. La estructura social apoyaba la estructura bélica. Y esta simbiosis creó lo que Hitler nunca esperó: una industria que no duerme, no sangra y no fracasa. Una máquina hecha de gente corriente que, unida, se volvió invencible. La ironía de esta historia es que la solución siempre estuvo ahí, delante de todos. La guerra no se ganaría con tanques solitarios, sino con relevos de esfuerzo humano continuo. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Porque ahora, en el próximo capítulo, veremos qué ocurre cuando esta máquina invisible, segura, estable, imparable, empieza a poner no solo tanques en el campo de batalla, pero las ideas, y entre ellas una idea simple pero devastadora para los alemanes. ¿Y si los Sherman hubieran empezado a cazar a los tigres a propósito? Sherman no ganó por superioridad técnica, ganó porque estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la cantidad adecuada. Era un tanque normal. Su cañón de 75 milímetros no atravesaba de frente a un Tiger. Su armadura lateral podía ser vulnerada por armas ligeras. Su silueta era alta, su centro de gravedad incómodo. Pero nada de esto importaba frente a lo que realmente ofrecía: fiabilidad. En cada colina de Normandía, en cada encrucijada de Italia, en cada campo helado de Bélgica, había un Sherman. Y si se destruyera, vendría otra, del mismo modelo, con las mismas piezas, manejada por hombres entrenados de la misma manera.
Esta repetición absoluta creó un fenómeno raro en tiempos de guerra: la previsibilidad. Los soldados sabían qué esperar del Sherman, sabían cuánto podía soportar, cuánto costaba mantenerlo en el campo y lo que hacía falta para repararlo. Talleres móviles circulaban detrás de las líneas aliadas con suficientes piezas para reensamblar batallones enteros. El tanque no tenía por qué ser excelente. Tenía que funcionar. Y funcionó. Funcionaba con lluvia, barro, calor y nieve. Funcionaba con gasolina normal, con herramientas sencillas y suministros estandarizados. Y esta funcionalidad, esta banalidad, era su mayor arma. Aunque el Tiger necesitaba un escenario perfecto para brillar, el Sherman aceptaba cualquier escenario. Su filosofía era la de la suficiencia, no ganar por excelencia, sino por constancia. En la práctica, se convirtió en la infantería blindada del siglo XX. No un monstruo de acero, sino un compañero en la guerra. El Tigre fue un duelo. El Sherman, una maniobra. Donde un tigre se enfrentó al enemigo, un grupo de Shermans lo rodeó. E incluso cuando perdieron individualmente, ganaron colectivamente. Un Sherman distraía, otro flanqueó, un tercero llamó al fuego, y la sala abrió fuego donde el tigre no pudo resistirse. Era una táctica que parecía desleal a ojos alemanes, entrenada para combates caballerescos entre gigantes, pero la guerra en sí no fue un duelo de honor. Era cuestión de presencia, y los Sherman estaban por todas partes: en el desierto africano, en Monte Cassino, en Carentan, en Bastogne, y lo eran por una razón sencilla: el sistema los sostenía. Miles de fábricas, millones de trabajadores, cientos de barcos y trenes, un engranaje invisible pero imbatible. El Sherman fue la expresión mecánica de una decisión filosófica: construir no el mejor tanque, sino el tanque que la guerra exigía. Y la guerra requería presencia, constancia, reabastecimiento, movilidad, escala. Necesitaba tanques que existieran, aunque no fueran perfectos. Y así fue. En 1944, los aliados disponían de media de 1.200 Shermans al mes. Alemania, con suerte, logró mantener operativos 80 Tigers. Esto ya no era una guerra de máquinas, era una guerra de ideas. Y la idea de Sherman resultó ser más poderosa. Un tanque que cualquier recluta pudiera manejar, que cualquier taller pudiera mantener, que cualquier comandante pudiera planificar. Esa era su verdadera fuerza: ser comprendido, absorbido y replicado. El Tigre no era replicable. Sherman sí, y eso lo cambió todo. La victoria de Sherman fue la victoria de la lógica sobre el ego, de la producción sobre el prestigio, de la estandarización a la obsesión. El tanque que nunca debería haber ganado, ganó. Porque la guerra no recompensa al mejor, recompensa al más adaptable. Y Sherman se adaptó a cada complot, a cada campaña, a cada demanda. Tiger era un mito, el Sherman era una solución. Y ahora quedaba Alemania enfrentarse a la última consecuencia de este error filosófico: la destrucción no por la fuerza, sino por insistencia. En la siguiente parte, veremos cómo los aliados, ya en suelo alemán, se enfrentaron a los campos cubiertos de tigres abandonados, y cómo esta imagen se convirtió en el símbolo definitivo de lo que era una ingeniería perfecta sin un apoyo real. En la primavera de 1945, cuando los aliados avanzaron por territorio alemán, lo que encontraron en los caminos, campos y aldeas no fueron fortalezas en resistencia, sino cadáveres de acero abandonados. Tigers, Panthers, Elephants, máquinas que antes representaban la cima de la ingeniería militar, ahora yacían inactivas, inmovilizadas por falta de combustible, piezas o tripulaciones. Algunos fueron destruidos por los propios alemanes, otros simplemente se quedaron atrás, derrotados por la mecánica, no por el enemigo. La escena se repitió en cientos de puntos.
Tanques alemanes que no llegaron a la batalla, mientras los Sherman continuaban cruzando puentes improvisados, campos minados, bosques y ciudades en ruinas. Ya no era una guerra de maniobras, era una marcha final de aritmética. Las cifras hablan por sí solas. 1.347 Tigers producidos antes de que terminara la guerra. De estos, se estima que menos de 600 han luchado simultáneamente en algún momento. En cambio, Estados Unidos fabricó 49. 234 tanques Sherman, de los cuales al menos 17.000 se desplegaron entre 1944 y 1945. La media era sencilla. Por cada Tiger había 36 Shermans. En batallas como Morten, Fales y las Ardenas, esta relación hacía irrelevante cualquier superioridad técnica. Incluso cuando un Tiger destruyó 3, 4 o 5 Shermans, el sexto le golpeó. Incluso cuando resistió durante horas, su retirada era imposible. El repostaje no llegó. La cobertura aérea enemiga era constante. Y los Sherman seguía llegando. Un oficial alemán, interrogado tras la rendición, describió su frustración. Matábamos a uno y aparecían dos. Matamos a dos y llegaron 5. Al final, no luchamos contra tanques. Estábamos luchando contra un sistema. Y el sistema americano era matemáticamente invencible. En 1944, la producción industrial de Estados Unidos representaba el 40% de toda la capacidad mundial. Sus arsenales superaban a los de Alemania, Italia y Japón juntos. Y esta diferencia no era solo numérica, era estructural. Mientras el Reich centralizaba las decisiones en un Führer cada vez más paranoico, Estados Unidos descentralizó sus fábricas, diversificó proveedores, protegió cadenas logísticas y formó a las reservas. Mientras los ingenieros alemanes luchaban por mantener un modelo funcional, los estadounidenses ya probaban nuevas variantes, como el M4A3E8 Easy 8, con suspensión mejorada y un cañón más eficaz. La guerra no se ganó por genio, se ganó por repetición, por la repetición sostenida por un Estado que entendía el siglo XX como una disputa de escala. La perfección alemana, lenta y cara, se convirtió en una carga en sí misma. Por otro lado, la estandarización estadounidense, predecible y funcional, se ha convertido en una avalancha. Cuando se analizaron las hojas de cálculo de pérdidas y reemplazos en el periodo de posguerra, la conclusión era ineludible. Alemania estaba condenada desde el momento en que eligió construir monumentos en lugar de herramientas. La belleza del Tigre era su maldición, la fealdad del Sherman, su salvación. Cada remache mal pintado, cada soldadura apresurada, cada motor adaptado no era un fracaso. Era una prueba de inteligencia aplicada a la guerra total. El Tigre se ha convertido en un mito. El Sherman se convirtió en un legado. Y en los campos silenciosos de Europa, cubiertos de cadáveres quemados, la verdad quedó a la luz como nunca antes. El tanque que ganó no fue el más temido, fue el más presente, y ahora solo queda entender qué revela este contraste sobre el futuro del conflicto, y por qué desde entonces ninguna nación se ha atrevido a repetir el error de proyectar para la gloria en lugar de para la victoria. A primera vista, parecía un duelo justo, 2 tanques en bandos opuestos de la guerra, cada uno con su propia identidad y doctrina. Pero la realidad ha disuelto el mito. El Tiger, con sus 347 ejemplares fabricados, requería 450.000 horas de trabajo por unidad. El Sherman, con 49.234 unidades fabricadas, tardó solo 48.000 horas en salir de la línea de producción. La diferencia no es solo una cuestión de tiempo, sino de filosofía. El Tiger consumía 5,5 galones de combustible por milla en terrenos irregulares, mientras que el Sherman solo consumía 1,2. En cuanto a la preparación operativa, los Tigers rara vez superaban el 35%, atrapados por fallos mecánicos,
falta de piezas y escasez de combustible. Los Sherman, apoyados por talleres móviles, transporte ferroviario estandarizado y entrenamiento táctico simplificado, mantuvieron una impresionante tasa de preparación del 90%. La guerra es movimiento. Un tanque estacionario es un objetivo. Un tanque disponible es una victoria, pero quizá el número más cruel esté en el factor humano. Por cada tripulación de los Tigers perdida, se tardaba más de un año en formar otra, y de media, solo 1 de cada 4 hombres sobrevivió al combate a bordo de esta fortaleza de acero. La tripulación del Sherman, incluso bajo fuego constante, tenía una tasa de supervivencia del 97,4%. Esto se debía a que el tanque era más fácil de abandonar, más rápido de evacuar, menos propenso a explosiones internas y, sobre todo, reemplazable. La doctrina estadounidense no solo fabricaba tanques, sino sistemas de supervivencia. El Sherman fue el tanque de la guerra moderna porque entendía que los tanques no ganan solos. Ganan con piezas de repuesto, con suministros, con comunicación, con interoperabilidad. Un Tiger podía destruir 5 Shermans, pero solo si funcionaba. Un Sherman podía ser destruido, pero otros 2 ocuparían su lugar antes de que se sintiera el agujero táctico. La guerra ha dejado claro, la excelencia por sí sola es inferior a la eficiencia sistémica. La obsesión alemana por crear máquinas superiores cegó su capacidad para mantener la guerra a gran escala. El Tercer Reich quería que sus tanques fueran leyendas. Estados Unidos quería que sus tanques estuvieran listos. Y así fue. En los últimos días del conflicto, mientras los tanques alemanes se convertían en fantasmas quemados en las carreteras de Baviera, los Sherman cruzaron fronteras, derribaron vallas, cruzaron ríos y rodearon Berlín. Cuando cayó el telón, no hubo duda. Lo que ganó no fue acero, sino estadísticas. No fue genio individual, sino planificación colectiva. No era la fuerza del cañón, sino la regularidad del suministro. El verdadero arma de Total War no tenía orugas, ni blindaje, ni torreta. Tenía columnas, objetivos y turnos de noche. Era la fábrica. Y el último dato que selló este veredicto no provino del campo de batalla, sino de las hojas de cálculo de posguerra. Por cada Tiger destruido, Alemania perdió meses de producción, hombres irreemplazables, piezas únicas. Por cada Sherman perdido, ganaba espacio, tiempo y flexibilidad estratégica. El colapso alemán no fue un shock, fue una consecuencia. Y aún están las voces de los generales, los informes ignorados y las decisiones que sellaron el destino de un imperio movido por el orgullo, frente a un imperio impulsado por la logística. Estos documentos revelan algo que aún no se ha demostrado, una confesión velada, hecha a la sombra del búnker, cuando incluso los propios alemanes admitieron ya no podían competir. Esto se revelará a continuación. Berlín cayó antes de que el último Tigre pudiera salir de la línea de montaje. En las ruinas del Reich no quedaba espacio para la grandiosidad técnica ni para tácticas brillantes aisladas. Alemania había construido el tanque más temido de la guerra, pero olvidó construir el mundo en el que pudiera operar. Cuando sus convoyes se quedaron sin combustible, cuando sus fábricas quedaron en silencio bajo el bombardeo, y cuando sus tripulantes veteranos cayeron sin posible reemplazo, el colapso dejó de ser táctico y se volvió ideológico. La guerra fue ganada por quienes entendían que, en el siglo XX, ganar significaba producir, entregar y mantener. El Tigre era una escultura de guerra. El Sherman era una pieza en el novio. Al final, no fue el acero lo que decidió, era el ritmo. La velocidad del mantenimiento, la cadencia de las entregas, la rotación de turnos que nunca se detenía.
La verdadera victoria no la lograron héroes solitarios, sino millones de manos corrientes trabajando en armonía industrial. Y aquí es donde la historia revela su lección universal. En la guerra total, la logística no es apoyo, sino la estrategia en sí. Quienes subestiman el transporte, el entrenamiento y el reabastecimiento ya han perdido antes de disparar. Alemania buscaba la perfección técnica. Estados Unidos buscaba persistencia logística. Y la persistencia ganó. Como resumió amargamente el general Heinz Guderian tras el final del conflicto, fuimos derrotados por camiones. Si valoras la investigación profunda y la reconstrucción honesta de la historia, por favor deja tu me gusta y suscríbete ahora. Esto ayuda al canal a seguir revelando hechos que aún resuenan. Toca la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador y cuéntanos en los comentarios cuál fue el dato más impactante de este vídeo. ¿Consumo de combustible? ¿Las horas de producción? ¿O la tasa de supervivencia de las tripulaciones? Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.